Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos, como siempre, un miércoles tecnológico más a estos webinars que estamos organizando desde el año 2020, que se dice pronto ya, con uno de nuestros partners más importantes, uno de los partners tecnológicos más relevantes que hay actualmente en el sector, sobre todo de la energía, como es Schneider Electric. Hoy quiero dar la bienvenida a Matías Agustín por unirse a nuestros webinars. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, que nos va a explicar temas realmente interesantes sobre soluciones relacionadas con la media tensión. Y como siempre a Xavier Barnils por estar aquí una semana más con nosotros en este nuevo webinar. Antes de que comencemos, sí me gustaría, pues comentaros un poquillo cuestiones de procedimiento. Algunos ya las conocéis, habéis estado en otros webinars, otros a lo mejor es vuestro primer webinar. Así que comentaros un par de cosillas rápidas, ¿vale? Lo primero de todo, en la parte inferior de vuestras pantallas veréis una cosa que se llama preguntas y respuestas, ¿vale? Esto es para que vosotros aquí pongáis cualquier cuestión, cualquier inquietud que os pueda surgir a lo largo del webinar. Nosotros la responderemos al finalizar el webinar, ¿vale? Y no las pongáis, por favor, en el chat, porque si las ponéis en el chat las podemos perder, no vamos a saber todas dónde están y entonces va a ser más lío para poder responderlas. Entonces, si las ponéis todas en ese apartado, nosotros solo responderemos al finalizar el webinar, ¿vale? Y bueno, por nuestra parte, nada más. Agradeceros profundamente el que estéis hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Esperamos, que estoy seguro de que sí, que sea de importancia y de relevancia todo lo que os contemos para vuestro desarrollo personal y sobre todo profesional. Y os dejo con Xavier Barrils para que os comente un poquillo más acerca de Schneider Electric. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, como Gracias. siempre, César, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias también a vosotros por asistir, como siempre. Hoy os hablaremos de soluciones sostenibles y conectadas en media tensión. En el webinar de hoy, pues veremos un poco todo el contexto normativo actual respecto a lo que es la prohibición que hay actualmente del gas SF6 en los equipamientos de media tensión. Y Matías, que está aquí con nosotros, nos presentará la nueva gama de celdas de distribución secundaria, ¿vale? que son sostenibles y digitales. Además, veremos un montón de novedades en soluciones de automatización para centros de transformación y Matías nos explicará un ejemplo práctico de solución conectada. No me enrollo más, os dejo con Matías, que realmente es el experto en la materia, y nuevamente muchas gracias por asistir. Matías, todo tuyo. Bueno, gracias Xavi, César, por el espacio. Buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir a este webinar en el que hablaremos esta horita y media de media tensión y de novedades, como adelantaba Xavi. ¿Vale? Bueno, esta es un poco la agenda que tenemos prevista. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito, adelantaba Xavi, del contexto normativo, cómo estamos hoy respecto a la provisión a nivel europeo del hexafluoruro, ¿de acuerdo? Cuando se prevé que se prohíba. Luego vamos a comentar el portfolio sostenible y digital que nosotros tenemos, ¿vale? Concretamente la SM-HERSET, que es la celda que tenemos libre de hexafluoruro, con la que vamos a acometer justamente al mercado y a esta nueva o previsible normativa que saldrá. Luego vamos a hablar de relés de protección, ¿vale? Los Exergi P3 y P5 y nuestra RTU T300, ¿vale? Que nos sirve para abordar el último punto que tiene que ver con las soluciones conectadas. Nos vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver el poder básicamente que tiene este T300 y cómo se puede utilizar en la parte de media tensión en las celdas para automatizar centros y dónde aparece la parte conectada, ¿vale? Y sobre el final, como comentábamos al inicio, la parte de preguntas y respuestas. Bueno, sin más, nos metemos un poco en el contexto normativo, ¿vale? Como sabéis, bueno, esto viene a ejemplificar, esta es la curva que se trabajó en su momento en 2015 en el famoso Acuerdo de París, ¿vale? En donde se hablaba del incremento posible o admisible de la temperatura del planeta para que la situación se mantenga en niveles admisibles, ¿de acuerdo? Pues estas son un poco los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera y esta es a lo largo del tiempo, ¿vale? Esta es la trayectoria un poco que se seguiría en el caso de no tomar ninguna medida y por suerte y en la situación que estamos actualmente nos estamos moviendo en esta dirección.
¿de acuerdo? Hacia abajo. Casualmente, el año pasado, en el COP27 en Sharm el Sheikh, en Egipto, se ratificó nuevamente, porque ya se había hecho en el anterior, en Glasgow, lo del 1,5, el famoso 1,5 de aumento de temperatura planetaria que nos permitiría que la situación siguiera siendo manejable, ¿de acuerdo? Que los niveles de dióxido de carbono pues, en la capa de ozono nos permitiera ese aumento hasta el 1,5 de temperatura planetaria, ¿vale? Por encima de eso, pues las consecuencias podrían ser catastróficas, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene que ver esto con todos nosotros que nos dedicamos a lo que viene a ser el sector eléctrico? Bueno, que se estima que el 80% de los gases de efecto invernadero provienen de alguna manera de cómo gestionamos la energía, ¿vale? En todas sus formas, desde la que la generamos, hasta que la transmitimos y la distribuimos, ¿vale? Ese manejo, pues al final que estamos haciendo hasta el día de hoy, se estima que produce el 80% de los gases de efecto invernadero que tenemos. ¿Y por qué es importante esto, particularmente para nosotros, para los fabricantes, y lo que tiene que ver con la paramenta, sobre todo de media tensión? Por el hexafluoruro, ¿vale? El hexafluoruro ya estaba definido hace muchos años en el protocolo de Kioto como uno de esos gases de efecto invernadero, ¿vale? Aquí está, entre otros, que se utilizan mucho en la industria, pero en lo que tiene que ver con la paramenta eléctrica, que está muy difundido, es el SF6, ¿vale? Entonces aquí es donde cobramos relevancia nosotros. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aportar? ¿Cuál puede ser nuestro grano de arena a este cambio, ¿vale? Pues a partir de ahí tiene que ver con el hecho de eliminar ese hexafluoruro de la paramenta y, en teoría, la prohibición que se espera respecto a la Unión Europea, ¿vale? Simplemente para que os hagáis una idea, lo que supone el SF6, ¿vale? En equivalencias de dióxido de carbono, bueno, se estima que 1 kilo de SF6 está, digamos, normalizado, tabulado en 23.500 kilos de dióxido de carbono, ¿vale? Esta es la conversión que se hace. Esto quiere decir que liberar de manera accidental 1 kilo de hexafluoruro a la atmósfera, ¿vale? Produce el mismo efecto que liberar esto. Que hay una comparativa por ahí dando vueltas que habla de 200.000 kilómetros recorridos en coche, equivalen a esto, ¿vale? O sea que imaginaros el nivel que tiene de implicancia, ¿no es cierto? 1 kilo de hexafluoruro lo podemos encontrar contenido en un centro de transformación típico. De hecho, es 1,5 más o menos lo que se estima en un centro de transformación típico. Entonces, imaginaros la magnitud de la cantidad de instalaciones eléctricas que tenemos hoy en servicio a nivel mundial, la magnitud de ese SF6 contenido que tenemos, ¿vale? ¿Cómo estamos a nivel normativo? ¿O cuáles son, vamos a decir, los próximos pasos que se esperan? Bueno, esta es la propuesta que se hizo concretamente, una ratificación de la propuesta que se ha hecho a nivel europeo en abril del año pasado, ¿vale? En la que, vamos a resumir aquí un poco, lo que dice es que la paramenta está a 24 kilovoltios, inclusive, ¿vale? La propuesta es de prohibirlo a partir del 1 de enero del 2026, como dice aquí. Y por encima de ese valor y hasta los 52 kilovoltios, hacerlo a partir del 1 de enero del 2030. ¿Vale? Esta es la propuesta que se ratificó en abril del año pasado. Ahora bien, esto sigue una serie de procesos, como sabéis, ¿vale? Intervienen diferentes comités, en este caso Industria y Medio Ambiente, ¿vale? En su día, el Comité de Industria, al final, que es un poco más vamos a decir, el reacio a este cambio, dijo, no, a nivel 24 kilovoltios, yo creo que vamos muy rápido, en 2026 vamos a proponer 2028, ¿vale? Pero ¿qué sucede? No tiene poder de propuesta este Comité de Industria en el Parlamento, ¿vale? Entonces, realmente esta propuesta que hacía el Comité de Industria del 2028 quedaba anulada, básicamente, ¿de acuerdo? Entonces, sigue en pie esta de aquí. Pero con una enmienda en lo que tiene que ver el rango de 24 a 52 kilovoltios, ¿vale? Y eso es lo que se va a tratar concretamente, se trató ya este mes, ¿vale? Y se va en teoría a conocer el resultado a finales de este mes. Por eso aquí dice previsto la firma en marzo. El 29 de marzo concretamente se conocerá el resultado de la votación del comité respecto a esta enmienda que es lo que se propuso a través del Comité de Medio Ambiente. ¿Qué creemos nosotros como fabricantes? Que la que va a prosperar y la que se va a firmar finalmente es esta. Creemos que, o por la información que manejamos, creemos que el comité se siente cómodo con esta propuesta, 2026 para 24 kilovoltios y 2030 para el resto de paramenta, entonces creemos que es esto lo que se firmará a finales de mes. A partir de ahí, ¿qué sucede? Hay un proceso, estimamos hasta final de año, en el que cada país miembro pues, tendrá que adecuar un poco la normativa local en función de esto, ¿de acuerdo? Para estar a partir del año que viene ya en condiciones de, bueno, de comenzar digamos, a implantar un poco todo esto, aunque la normativa tenga vigencia a partir del 1 de enero del 2026, o la prohibición, mejor dicho.
¿vale? Este es un poco el escenario, sobre todo hasta la paramenta de 24 kilovoltios, que es un poco la más importante. Es cierto que hasta 36, que también tenemos en España, quedaría un poco fuera de esto y pasaría al año 2030, pero pensemos que 24 es la mayor predominancia de red en España, hablamos de 24 kilovoltios, ¿vale? Con lo cual esto tiene mucha importancia para nosotros. Asimismo, en lo que tiene que ver con España, con el mercado español, exactamente, va a haber un plus, esto es una iniciativa propia del país, ¿vale? A partir del año que viene se va a cobrar un canon, vamos a decir, por el hexafluoruro, ¿de acuerdo? Comprado, básicamente. Esto se ha informado este año, en 2023, y a partir del año que viene, pues se grabará con 100 euros por kilo de CF6 utilizado, ¿vale? 100 euros al final podemos pensar que en un centro de transformación es un poco, decíamos hace un momento, un kilo y medio, 100 euros por centro de transformación es un poco simbólico, pero bueno, lo que importa de este mensaje es que, bueno, vamos hacia un camino de penalización en el uso económica y restricción en un futuro cercano como es el 2026 por completo, ¿vale? Esto es importante y este es el mensaje que quiero que os quede, ¿vale? Esto estaba publicado ya en el boletín oficial en el año 2013, ¿de acuerdo? En el año 2013, pero no se había implantado de alguna manera. Y ahora han dicho, bueno, a partir del año que viene lo vamos a empezar a implantar y se va a cobrar este plus. Y en el 2016 tendríamos eventualmente en 2026 la prohibición. ¿Vale? Esto es un poco en cuanto al contexto normativo en el que estamos a fecha de hoy. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué soluciones tenemos nosotros para acometer esta prohibición o qué vamos a proponer? Bueno, esta es la gama ERSET, ¿vale? Esta es la nueva familia de celdas que tenemos en Schneider libres de hexafluoruro, ¿vale? Ahora nos vamos a meter principalmente en esta, que es la que tenemos lanzada, y esta la lanzaremos en la segunda mitad de este año, ¿vale? Y esto al segmento de primarias, pues es algo que vendrá el año que viene. Primero estamos en el segmento de secundaria, que es esto de aquí. Pero hoy nos vamos a centrar en esto, aunque la tecnología de lo que tiene que ver con la motorización, que es nueva y la veremos, y la no utilización de hexafluoruro y cómo lo hacemos para no utilizar ese hexafluoruro, sí que tiene que ver o es transversal a toda la familia, ¿vale? Es la misma tecnología, ¿de acuerdo? Pero hoy nos vamos a centrar en esta de aquí. Entonces, este es un poco el portfolio que tenemos actualmente, ¿vale? En lo que respecta al panorama de media tensión, como sabéis, las famosas y conocidas SM6, ¿vale? Que son de tecnología ICE, es decir, aislamiento de potencia al aire y solo el corte en hexafluoruro, o sea, una pequeña proporción. Y luego tenemos el aislamiento integral o tipo SHIS en SF6, que son las conocidas RM6, ¿de acuerdo? Hasta 24 kilovoltios, porque estas sí que están hasta 36, donde el volumen de SF6 pues, es mucho mayor, ¿no? Es el 100%, es una celda de tecnología blindada, ¿vale? Entonces, esta nueva gama lo que va a hacer básicamente es, si bien van a convivir, de hecho ya conviven, actualmente tenemos esta y esta, ¿vale? Conviven estas gamas, lo que van a hacer es, a partir del año 2026 y la previsión, reemplazarse unas por otras, ¿vale? Esta, evidentemente, que es la SM-ERSET, vendrá a reemplazar a la SM6 y la RM-ERSET pues vendrá a reemplazar a la RM6, ¿vale? De ahí sus nombres también, ¿vale? El 6 hacía alusión al hexafluoruro. Evidentemente, como aquí no lo tenemos, pues lo hemos quitado y hemos reemplazado por ERSET. Por eso hablaba de una familia que se denomina ERSET, ¿vale? La RM, la SM y la GM. Esta de aquí, como os adelantaba, pues verá la luz en la segunda mitad de este año, ¿de acuerdo? Ahora bien, si nos centramos en la SM-ERSET, que es un poco la materia de hoy, del webinar de hoy, ¿vale? Esta tecnología, o esta gama, mejor dicho, se pensó, se creó en base a estos cuatro pilares. Estos cuatro pilares que están aquí, que vamos a ver a lo largo de las siguientes slides, ¿vale? Un poco lo que tiene que ver con la sostenibilidad, es decir, el hecho de haber eliminado el hexafluoruro, ¿vale? Hacer una celda más segura, y esto tiene que ver justamente, entre otras cosas, con esa eliminación y también con la tecnología de digitalización, que está aquí en el cuarto pilar, de la que está dotada esta celda, ¿vale? Eso, además de permitirle hacer determinadas cosas que la vamos a ver, la vuelve más segura, evidentemente, tiene capacidad de maniobra remota y lo que denominamos de control cercano y demás, entonces al final la vuelve una celda más segura y evidentemente más eficiente en lo que tiene que ver con esto, con el mando, que es completamente novedoso y lo vamos a ver,
y con la premisa fundamental que hemos mantenido respecto de la gama SM6, que es mantener las dimensiones. Es una celda que es exactamente igual en dimensiones a la SM6 actual. ¿De acuerdo? Vamos a conocerla en un pequeño vídeo y luego nos metemos a ver uno por uno esos 4 pilares. Os presentamos la SM Airset. Sostenibilidad sin límites. Un auténtico avance en tecnología de corte que usa aire puro para operaciones más ecológicas. Nuevo diseño preparado para el futuro. Fabricado sin gases alternativos y sin procesos ni costes adicionales de reciclaje. Indudablemente eficiente. El tamaño, las conexiones idénticas a la celda SM6 y la adopción del interruptor de 3 posiciones hacen que la transición al SF6 Free sea muy fácil. Operativa de alto rendimiento. Ofrece una gama completa de funciones para cubrir tus necesidades y proteger mejor tu red. Es el primer interruptor ruptofusible SF6 Free, poderosamente digital. IoT conectado para una mejor supervisión y preparado para el mantenimiento predictivo basado en datos. Seguridad mejorada. Con funcionalidades de control cercano y detección de arco eléctrico incorporadas. Innovación impulsada por aire puro y digital. Vale, bien. Y bueno, vamos a abordar uno por uno esos pilares. Hablábamos de sostenibilidad en el primer caso. Y bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo hemos reemplazado el hexafluoruro? Bueno, en primer lugar, esta es una celda de línea, ¿vale? Pensemos en una celda de línea, interruptor en carga o interruptor seccionador, ¿de acuerdo? Y en ese cárter donde se cortaba, digamos, la interrupción, ¿no? de esa corriente nominal y que estaba inmerso en hexafluoruro, pues ahora lo que tenemos es aire puro, ¿vale? Aire puro, es decir, aire ambiente, el aire que respiramos, filtrado de alguna manera para quitarle las impurezas e inyectado a presión adentro de este cárter. ¿Vale? A una presión de 1,1 bar relativos a 24 kilovoltios. ¿Vale? En el caso de 36 pues será un poco más, pero de momento tenemos la de 24, entonces la presión es esta que se indica aquí, ¿no? 1,1 bar relativo. Hablamos de 2,1 absolutos respecto al medio ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, hablamos de una presión relativamente aceptable para un equipamiento eléctrico, ¿vale? Y ahora bien, mantener una presión relativamente estable o aceptable dentro de este compartimiento para un gas, como es el aire, que dieléctricamente es bastante inferior, 3:1 de hecho la relación, respecto al hexafluoruro, y manteniendo las dimensiones, que era una de las premisas importantes a mantener, ¿cómo lo hemos hecho? Bueno, hemos tenido que desarrollar y de hecho patentar este corte en derivación que aparece aquí, que ahora lo vamos a ver en acción en la próxima slide, que se denomina SVI por sus siglas en inglés, ¿vale? De Sean Bacon Interrupter. Y básicamente lo que es una cámara de derivación que está en vacío, ¿vale? Donde se produce ese corte, esa interrupción de corriente nominal. No nos olvidemos que esto es un seccionador en carga, ¿vale? Aquí no hay cortocircuito, ¿vale? Entonces, esa interrupción se produce dentro de la cámara de vacío, que está sumergida en una atmósfera de aire puro presurizado, ¿de acuerdo? Esta es la tecnología que encontramos dentro de este cárter. ¿Qué beneficios tiene esto? Bueno, esa relación que decíamos al comienzo de 1 kilo, 23.500 kilos de dióxido de carbono, se denomina GWP, de Global Warming Potential. Ese potencial de calentamiento, en el caso de aire puro, pues es nulo, ¿vale? Es cero, porque es el aire que respiramos. Si hubiese una fuga en este cárter, o eventualmente al final de su vida útil se decidiese liberarlo a la atmósfera, el impacto sería nulo, ¿de acuerdo? Porque el GWP es cero, es aire, ¿vale? Entonces, ¿eso qué conlleva? Bueno, por un lado que no necesitamos no tenemos, mejor dicho, costes de reciclado al final de su vida útil.
Como sabéis, el hexafluoruro al final de la vida útil del equipamiento hay que achatarrarlo, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, bajo determinado protocolo que tiene un coste. De hecho, son muy pocas empresas los que lo hacen, ¿vale? Hay que tratar ese gas que se volvió tóxico al final de la vida útil y hay que tratarlo a través de un proceso y de un protocolo para eliminarlo de manera correcta a la atmósfera, ¿de acuerdo? Entonces, eso tiene un coste que en muchos casos es bastante importante, no es despreciable, puede ser en torno al 30-40% del valor de reposición del equipamiento, ¿vale? En el caso de tener aire como es este, pues no tenemos ese coste al final de vida útil, ¿vale? Y por otro lado, el hecho de no utilizar gases fluorados, ¿vale? Esto es aire, insisto, tiene la ventaja también desde el punto de vista de seguridad del personal de operación y mantenimiento, ¿vale? No solo durante el transcurso de su vida útil, sino al final, ¿vale? No tenemos que manipular un gas que está al final de su vida útil tóxico, ¿vale? El SF6 per se no lo es, no es un gas tóxico, pero sí lo es al final de su vida útil, producto de su degradación química cuando tuvo que interrumpir cortocircuitos y demás, que es para lo que fue concebido, ¿vale? Entonces se vuelve un gas tóxico, pero de base no lo es. Entonces esto es importante desde el punto de vista medioambiental y de seguridad de las personas. ¿Cómo funciona esa cámara de derivación en vacío? Fijaros, ahora nos metimos dentro del cárter, ¿vale? Ahora estamos dentro. Seguimos teniendo un interruptor seccionador de 3 posiciones, ¿vale? Eso no ha cambiado. Esto quiere decir que lo que es la operatoria o la maniobrabilidad de la celda sigue siendo la misma, ¿vale? 3 posiciones, cerrado, abierto, seccionado y puesto a tierra en su tercera posición, ¿vale? Fijaros cómo interviene la cámara de derivación en una maniobra de apertura. Fijaros que aquí hay un resorte antagónico que vuelve a la posición para dejar preparada la cámara entre una maniobra de cierre y fijaros con intensidad circulando, que es más representativo. Abrimos, maniobra de apertura. Fijaros cómo esa corriente nominal, ¿vale? Insisto con esto es carga, no es cortocircuito. Se bifurca aquí, ¿vale? Comienza a tomar más protagonismo, de alguna manera, la cámara de derivación, que es donde se va a producir la interrupción de ese arco en la cámara de vacío. Fijaros que este de aquí es un punto metálico, es un contacto metálico, está diseñado de tal manera que aquí haya continuidad eléctrica, ¿vale? Para facilitar esta apertura en la cámara. Y una vez que libera, deja la cámara en posición nuevamente de cerrado para intervenir en la maniobra de cierre, pero solo hacerlo de manera mecánica, ¿vale? Porque este punto, si os fijáis ahí, este punto es aislante, es de epoxi, que es lo que está recubierta la cámara. No es metálico, quiere decir que ahí no hay continuidad eléctrica. Entonces el poder de cierre de la celda o de este seccionador en carga se produce en el circuito principal, al igual que en la gama SM6. ¿De acuerdo? Eso, entre otras cosas, permitió que esta cámara de derivación no tuviese unas dimensiones mucho más grandes y consecuentemente el cárter, ¿vale? Y la celda. Al final siempre se persiguió la premisa que vengo diciendo, ¿no? Mantener las dimensiones respecto a la gama actual de SM6. ¿Vale? Entonces, desde el punto de vista de seguridad, lo decíamos hace un momento, el hecho de tener aire pues es bueno para el medio ambiente y para la seguridad de las personas. ¿Vale? Aire seco, corte en vacío, que es otra de las tecnologías que se conocían hasta hoy, ¿vale? De corte en vacío. Por eso nos hemos valido de esa. Otro punto que lo adelantaba al comienzo, la seguridad, que tiene que ver con la posibilidad de maniobrar la celda de manera cercana y lo que denominamos control cercano, ¿de acuerdo? Esto evidentemente tiene un paralelismo con seguridad. Por ejemplo, imaginaros un centro de transformación subterráneo, ¿vale? De difícil acceso. Bueno, el hecho de pararme desde fuera y poder maniobrarlo u operarlo, pues al final, además de ser práctico, evidentemente, por una cuestión de acceso, pues resulta también seguro, ¿vale? Y esto tiene que ver con la potencia que le da a la cabina el hecho de ser digital, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Respecto a la eficiencia, que era uno de los terceros pilares, y lo venimos diciendo,
el mantenimiento de dimensiones respecto a la SM6. De hecho, aquí está ejemplificado un cuadro mixto, ¿vale? Las ERSET por un lado y la conocida SM6 por otro, ¿vale? Estas celdas son capaces de convivir en un mismo cuadro, ¿de acuerdo? Tienen exactamente las mismas dimensiones, la misma huella civil, los mismos puntos de conexión de cable, de embarrado, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy importante para una ampliación de cuadro existente y eventualmente un reemplazo de celda dañada. Imaginaros un cuadro que en el medio, pues una celda automática o cualquier otra, se daña y hay que reemplazarla, ¿vale? Esto me permitiría quitar esa celda y poner esta nueva celda, ¿vale? Los puntos de conexión de cable, con lo cual la curvatura del cable, todo, puedo seguir utilizando la misma. Esto es sumamente importante, sumamente valioso en una instalación, ¿vale? Simplemente cambiar la celda dañada, ¿de acuerdo? Entonces, esto era algo que queríamos mantener y por eso también la parte de innovación que se ha logrado para mantener esto, ¿vale? La operatoria, la maniobrabilidad también lo adelantaba, sigue siendo la misma, simplemente que lo que tiene que ver con la palanca o la maneta en sí ha cambiado porque el mando y la motorización ha cambiado, ahora lo vamos a ver en la próxima slide, pero la maniobrabilidad sigue siendo la misma, 3 posiciones. Aquí no hay que aprender nada nuevo, ¿vale? Desde el punto de vista del personal de operación y mantenimiento. Esto también es sumamente importante. Pero vamos a ver de qué trata el mando. Fijaros, aquí justo está la RMERSET. Es un mando, lo decía al inicio, que es transversal a toda la gama, ¿de acuerdo? Evidentemente se utiliza el mismo. ¿Pero qué tiene de novedoso este mando? Bueno, dos cosas. Por un lado, que es un mando íntegramente fabricado y único, de hecho, en el mercado, de materiales composite, ¿de acuerdo? El material composite, como sabéis, es un material muchísimo más resistente desde el punto de vista mecánico que cualquier plástico o epoxi conocido o actual de los mandos, ¿vale? Los mandos actuales son plásticos en general, ¿vale? Este mando es de epoxi. ¿Qué nos permitió eso? Bueno, entre otras cosas, aumentar justamente su endurancia mecánica. Hemos pasado de una celda IM de seccionador en carga a tener 1000 maniobras de vida útil teórica a 10.000, ¿vale? Es decir, que lo hemos multiplicado por 10 a esa vida útil, a esa endurancia mecánica, ¿de acuerdo? Eso es básicamente y gracias a la utilización de material composite, ¿vale? No tiene otra fórmula, no tiene otra magia, ¿vale? ¿Y qué otra ventaja tiene la utilización de este material respecto a los mandos tradicionales o convencionales? Bueno, que no precisa de engrasado. Es un mando que viene lubricado de por vida. El propio material en sí permite esto, tiene este beneficio. No precisa de engrasado. Esto es un punto importante por dos motivos. Primero, porque los mandos, en el 90% de los casos, si fallan por esto, por un mantenimiento deficiente, una falta de engrasado y demás. Las piezas se bloquean y el mando falla, ¿vale? Y por otro lado, que reduce drásticamente el mantenimiento, ¿vale? Al no precisar de ese engrasado a lo largo de la vida útil, pues al final reduce drásticamente el mantenimiento. Decimos que lo reduce drásticamente y no que lo elimina, porque desafortunadamente no hay nada libre de mantenimiento, ¿vale? Pero sí que es cierto que lo reduce drásticamente y consecuentemente los costes asociados, ¿de acuerdo? Esto como primer punto. Y como segundo punto y novedoso de lo que es el mando es la motorización. ¿Vale? La motorización es una motorización de pieza única que la denominamos plug and play. ¿De acuerdo? Si lo viésemos aquí en 3 dimensiones, es un cilindro que entra en esta dirección, donde está el motor concretamente, y es una única pieza. Removiendo esta tapa de aquí, quitamos la motorización, la ponemos, la ajustamos, la tapa, la conectamos porque viene al cajón de baja tensión, a la alimentación, tiene un circuito ya precableado, es decir, que es una motorización que viene precableada justamente para facilitar los tiempos, para acelerar los tiempos y optimizar esos tiempos de recambio, ¿vale? Y eso lo que nos permite es justamente optimizar esos tiempos. Por ejemplo, cambiar un mando motorizado dañado por otro en apenas 5 minutos,
¿vale? Y hacer un upgrade de un manual a un motorizado en apenas 40 minutos, cuando antes podía tardarse hasta 3 horas. ¿Vale? Eso es simplemente porque remover la tapa y es una maniobra evidentemente un poquito más compleja, pero el hecho de tener una pieza única y que venga precableada nos facilita muchísimo los tiempos de implementación, ¿vale? Y los costes asociados, evidentemente. Respecto a la eficiencia de la gama, ¿vale? También otro punto de eficiencia tiene que ver con el hecho de tener las mismas funciones de la gama SM6 actual, ¿vale? Seguimos manteniendo las mismas funciones. Celdas de línea, celdas ruptofusibles, celdas de interruptor automático en sus versiones de cable, barras o de doble seccionamiento, remontes, celdas de medida, de medición de tensión en barra, es decir, la misma oferta de funciones que tenemos en la gama actual SM6, ¿vale? De hecho, se denominan, la nomenclatura es la misma, IM, QM, salvo la de automático, que se pasó a denominar DMVLA, la V de Vacuum, porque es una tecnología de vacío, pero sigue siendo la misma nomenclatura, es decir, que lo hemos facilitado muchísimo. Al final, el cambio y la potencia de la gama está dentro, la no utilización de gas, el mantenimiento de dimensiones, el cambio del mando y motorización, ¿vale? La potencia está ahí, pero luego lo que es la celda en sí sigue siendo una celda de distribución secundaria que puede convivir perfectamente con la gama actual, ¿vale? Esto es muy importante. Y el cuarto y último pilar tenía que ver con la parte digital. Hablábamos de la parte digital y de la potencia que le otorga no solo a la celda, en este caso vamos a hablar de la celda, pero sino también a un trafo de distribución, ¿vale? A un cuadro de baja tensión. Al final el concepto de digitalización es un concepto transversal. Nosotros lo hemos denominado dentro de un ecosistema que se llama EcoStruxure, ¿vale? Pero al final es un concepto de dotar de inteligencia al equipamiento, ¿vale? Para que nos diga lo que le sucede. Y de esta manera poder hacer análisis y sobre todo mantenimiento predictivo, el cual que es un poco la bondad de este sistema. Ahora bien, si nos centramos en la celda de media tensión y vemos la digitalización, cómo impacta, podemos hablar de estos 3 puntos que están aquí, podemos hablar de otros, evidentemente, pero nosotros nos hemos centrado en estos 3 puntos que están aquí, y uno tiene que ver con la parte de supervisión térmica, ¿vale? En los puntos de conexión de cables. Para recordar que estos puntos de conexión son puntos críticos. Cuando hablo de puntos críticos son puntos en donde estadísticamente se producen la mayoría de los fallos eléctricos, ¿vale? Porque son puntos de alta concentración de campo eléctrico y porque son puntos en donde existen pares de aprietes que dependen de la instalación por un lado y de la propia explotación por otro. Recordar que los cortocircuitos generan esfuerzos electrodinámicos que repercuten en estos puntos, ¿vale? Entonces aquí estadísticamente se producen fallos. Entonces es importante monitorizar desde el punto de vista térmico esos puntos. Entonces nosotros lo hacemos en tiempo real, 24/7, con esta sensórica que está aquí, que son unos sensores que comercialmente denominamos TH110, son unas pastillas que son autoalimentadas, funcionan por efecto Joule básicamente, con la circulación de corriente, van abrazadas a la barra con un velcro y permiten esa monitorización de temperatura en tiempo real, 24/7, con tan solo una aplicación desde fuera de la celda, ¿vale? En el nivel más básico, evidentemente ahora vamos a comentar. Entonces esto nos da una termografía en tiempo real. El segundo punto tiene que ver con la supervisión medioambiental de la celda, ¿vale? Puede ser en el compartimiento de cables, evidentemente. Recordemos que hablamos de una celda ICE, ¿vale? La parte de potencia está al aire. O puede ser en la parte de embarrados. No nos olvidemos que aquí, evidentemente, tenemos el embarrado, que es común a todo el tren de celdas, ¿vale? Y evidentemente ahí podemos también tener el fenómeno de condensaciones, y es a lo que apunta un poco esto. Es una pareja de sensores que trabaja, uno midiendo la temperatura ambiente y otro la humedad, y con eso, a través de la curva del agua, tener el punto de rocío de ese espacio, de ese habitáculo en tiempo real también. ¿De acuerdo? De esa manera, ubicamos al espacio en un grado de severidad de condensación, ¿de acuerdo? De 0 a 4, de 0 a 3 mejor dicho, son 4 puntos, pero de 0 a 3, en un grado de severidad de condensación, y eso también nos permite dar información de la situación en la que se encuentra mi centro de transformación. Y el tercer punto tiene que ver con la vida útil del interruptor. Pensemos en un interruptor, aquí sí que hablamos de un interruptor automático, ¿vale? Pensemos en el interruptor en sí, al final es el corazón de la celda, y del interruptor automático me interesa su estado, ¿no?
su vejez, vamos a decirlo por alguna manera, y esto es su endurancia mecánica, es decir, cuántas veces abrió y cerró, porque eso me da una medida del desgaste del mecanismo. Y lo otro tiene que ver con la endurancia eléctrica, es decir, cuántos cortocircuitos interrumpió, que al final es para lo que fue concebido, ¿no? Eso me da una medida del desgaste de los polos. Entonces, esos dos parámetros, que soy capaz de relevarlos a partir del relé de protección, que tiene asociado una celda de automático, siempre lo tiene, ¿vale? Entonces, toda esa información la puedo volcar en una pantalla, en un HMI, ¿vale? En este caso que está aquí, está esquematizado aquí, entonces toda esa información soy capaz de ponerla aquí. Evidentemente, y ahora vamos a ver en la próxima slide, hay distintos niveles de escalas de conectividad y luego vamos a ver algún ejemplo práctico, pero en este que estamos viendo, que sería un nivel 2, pues tengo la posibilidad de plasmar toda esta información que fui recopilando en este HMI, que luego también en un ejemplo vamos a ver cómo luce este HMI, qué es lo que me muestra, ¿vale? Pero quedaros un poco con esta idea. ¿Cuál es la otra bondad importante que tiene este ecosistema? Bueno, que es una plataforma completamente abierta y escalable, ¿vale? Es abierta y escalable. Esto quiere decir que no necesariamente me tengo que quedar aquí, sino que me puedo ir a pedirle más cosas a mi centro de transformación. Por ejemplo, una detección de intrusión en un centro que esté aislado, ¿vale? Imaginaros un centro rural o lo que fuera. Detección de inundación, por ejemplo, en un centro subterráneo, ¿vale? Es decir, que es una plataforma completamente abierta que me permite la integración de distintos tipos de sensórica. Al final es toda información que me va a permitir tomar algún tipo de decisión sobre mi equipamiento y conocer el estado en el que se encuentra, que es lo más importante, ¿vale? Luego existirá, evidentemente, un nivel superior. Lo que veíamos en la slide anterior era, vamos a decir, a pie de equipo, o sea que estábamos en local, en lo que denominamos el SMD, ¿vale? En donde tenemos la pantalla y podemos ver todo in situ. Y después existirán segundos niveles más potentes en lo que tiene que ver con el SCADA y lo que tiene que ver con la nube, en último lugar, ¿vale? En el SCADA al final, ¿qué veremos? Pues bueno, pensar en un SCADA actual, donde vemos intensidades, tensiones, posiciones de los equipos, flujos de potencia, pensar en una escala más potente, evidentemente. ¿Por qué? ¿Qué tendrá? Pues tendrá toda la información que recopilé aguas abajo, ¿de acuerdo? Y pude volcarla aquí y ahora tengo vamos a decir, una escala mucho más potente, más completo desde el punto de vista de datos, ¿vale? Y luego hay un tercer nivel que tiene que ver con la nube, en el donde hago básicamente analítica, curvas de tendencia de temperatura de trafos, de celdas, de máquinas, grupos generadores, electrógenos. Imaginaros aquí la herramienta evidentemente es muy potente, ¿vale? Pero básicamente en este nivel lo que hago es analítica y puedo evidentemente hacer mantenimiento predictivo. Si soy capaz de determinar que una determinada máquina está siguiendo una trayectoria, por ejemplo, de temperatura inusual y que puede terminar o devenir en un fallo de la máquina, pues soy capaz de anticiparme al hecho, ¿vale? Y esa es la bondad del mantenimiento predictivo y de este tipo de sistemas, ¿vale? Entonces, estas es un poco las herramientas que nos da la digitalización sobre la paramenta. Ahora bien, decía hace un momento, hay diferentes niveles. Nosotros proponemos estos 4 niveles, vamos a decir, de arquitectura, pero son completamente escalables y sobre todo ad hoc. Cada proyecto tiene sus requerimientos y esta solución es muy grande, es muy abierta y se puede aplicar de la manera y de la necesidad que la instalación lo requiera, ¿vale? Esto es muy importante. Con esto quiero decir que esto no es todo lo que hay, ¿vale? Se pueden adaptar las soluciones y esto es una ventaja muy grande que tiene este tipo de soluciones. Nosotros de serie en las celdas damos la sensórica de temperatura, ¿vale? Y a partir de ahí, que es lo que está en verde aquí en todos los niveles, a partir de ahí podemos escalar a diferentes cosas. En los ejemplos prácticos del final vamos a ver un ejemplito de esto, de Active y de Active Plus, donde está el SMD que decíamos recién con la pantalla y el HMI y demás, como se ve, ¿vale? Pero hay niveles intermedios e iguales de potentes, ¿vale? No quiere decir que esto sea menos potente que otro, simplemente quiere decir que se adapta al requerimiento puntual de la instalación. Fijaros, aquí por ejemplo este no tiene HMI y este sí. Puedo estar en un centro que no me interese ver en local nada porque es un centro remoto, pero sí me interesa verlo desde una escala central. Para eso necesitaré que toda esa información se vaya al cloud, ¿vale? Entonces, este Active también puede ser igual de potente para una instalación que este, ¿vale? Por eso vamos a ver los dos ejemplos. Simplemente que depende un poco las necesidades de cada proyecto.
Como resumen, la celda SMRSet es una celda de distribución secundaria. Esta es su ficha técnica, tampoco voy a entrar en demasiado detalle, pero son las características eléctricas de una celda de distribución secundaria normal, ¿vale? Es una celda que actualmente llega hasta el rango de 24 kilovoltios. Sí que está previsto, ahora vamos a ver un roadmap, en el mediano plazo tener 36, ¿vale? Simplemente que hemos comenzado con los 24 kilovoltios. También un poco alineados, fijaros, con lo que decíamos hace un momento de la normativa, ¿vale? La prohibición hasta el 24 kilovoltios y luego a más, ¿vale? Entonces, esto también tiene que ver con eso. Y es una serie, es una gama que viene de serie con arco interno, ¿vale? Quizá esto sí que es una novedad respecto a la SM6 que no la traía, ¿vale? Sí que podía adaptarse en la SM6, ¿vale? Pero es cierto que como la normativa de España al final no exige el arco interno en las celdas, pues la SM6 estaba adaptada en local para no tenerlo, pero se podía pedir. Bueno, la SMRSet es una celda que viene de serie con arco interno y también no es azaroso, es porque se está trabajando también a nivel nacional, en el MIDARRAT y demás, de cambiar esto. ¿Vale? De hecho, España es uno de los pocos países en los que no es obligatorio el arco interno, que tiene que ver con una cuestión de seguridad de las personas en el equipamiento, ¿vale? Es previsible que se cambie a un modelo de arco eléctrico o de arco interno, de refuerzo de la celda de arco interno obligatorio, ¿vale? Entonces, tener una celda con estas prestaciones, pues también es adelantarse un poco a esa futura obligatoriedad, ¿vale? Y el resumen de que hablábamos de la cantidad de maniobras y lo que nos permitió el hecho de tener un mando composite, de aumentar la endurancia mecánica del interruptor seccionador, ¿vale? Del seccionador en carga. Eso como resumen. Y aquí también un poco el resumen de rápidamente las bondades un poco de las gamas de la gama, aunque ya lo fuimos nombrando en el transcurso del webinar, ¿no? Pero cero potencial de calentamiento, cero cambios respecto a lo que es dimensiones y huellas civiles y demás, cero riesgo, tenemos aire, ¿vale? Tenemos aire puro, aquí no hay riesgo de ningún tipo, ni medioambiental, ni de personas, ¿vale? Un compo drive más potente. Esto nos permitió, decíamos, extender la vida útil. Hablamos de 40 años de vida teórica, vida útil teórica, ¿vale? Mientras que en la SM6 teníamos 30, ¿de acuerdo? Eso es gracias al compo drive, ¿vale? Y cero costes de reciclaje en lo que tiene que ver con el gas. Tenemos aire, no tenemos que reciclarlo. No gastamos dinero al final de su vida útil, ¿vale? Respecto al roadmap, o a la trayectoria que sigue la gama, bueno, la hemos lanzado en abril del 2021, ¿vale? Estamos en fase de comercialización activa, ¿vale? Es decir, que es una gama que se puede prescribir, se puede comercializar desde ya, ¿vale? Ya desde el año pasado incluso y del 2021, pero este año estamos en una fase de comercialización activa y de producción activa, ¿vale? Entonces, como estamos a marzo de 2023, estamos aquí. Esto es todo lo que tenemos lanzado a fecha de hoy. Tenemos arco eléctrico en 4 caras hasta 20 kiloamperios, ¿vale? Tenemos la celda en 24 y hasta 630, ¿de acuerdo? 630 a 20 kiloamperios, donde se cubre gran parte del rango de distribución secundaria. Sí que es cierto que los 1250 y los 25 kiloamperios están previstos para septiembre, en este caso, casi final de año, ¿vale? Pero estamos ahora en 630-20. Este sería el límite de la distribución secundaria, ¿de acuerdo? A donde llegues 1250 y 25 kiloamperios. Y respecto a las funcionalidades que tenemos hoy, o las funciones que tenemos en la gama, pues son todas estas que está aquí. IMs, QMs, automático, medición de tensión en barras, celdas de conmutación, de doble seccionamiento, bueno, un poco lo que estuvimos repasando, ¿vale? Esta en mayo. QMC, que es la celda de fusible con transformador de intensidad, ¿vale? Pero con lo que tenemos hoy realmente cubrimos gran parte de las soluciones que se requieren, ¿vale? ¿Qué es lo que viene a futuro? Pues bueno, celda de servicios auxiliares, que es la TM, celda de seccionamiento puro y duro, la SM, no sé si la conocéis, es una celda de seccionamiento corte visible, no es ni en carga siquiera, ¿vale? Es similar a una IM, pero no tiene el seccionador en carga. Es una celda que se utiliza muy poco, ¿vale? También por eso el hecho de atrasarlo en el tiempo, al lanzamiento. Y lo que por ahí es más representativo y más importante de cara a final de año es la nueva incorporación del EvoPact, que va a ser el nuevo interruptor automático. Actualmente la celda tiene el interruptor automático que teníamos en otras gamas, que es el EvoLIS, ¿vale? Que es un interruptor automático de corte en vacío, evidentemente no tiene gas.
y hemos desarrollado desde el momento del lanzamiento y posiblemente hasta finales del 23, cuando lo lancemos, hemos trabajado en un nuevo interruptor automático que se va a denominar EvoPact, que es mucho más potente y mucho más eficiente, ¿vale? Desde el punto de vista de maniobrabilidad, de ciclos de maniobra más rápido, etcétera, ¿vale? Es un interruptor más potente, ¿vale? Se va a denominar EvoPact y lo vamos a lanzar a final de año. Y de cara ya al año que viene, segundo semestre, bueno, la celda extraíble, recordad que nosotros tenemos la DM1 actualmente en la gama SM6W, que es la extraíble, pues bueno, también tendremos su hermana gemela en esta gama AirSet, ¿vale? Pero esto será de cara al año que viene. Al final es una celda que se utiliza muy poco también. Fijaros que lo que ha quedado para más adelante tiene que ver con lo que menos utilización tiene realmente en los proyectos a día de hoy, ¿vale? Y lo que decía hace un momento, en el mediano plazo, tener el 36 kilovoltios, ¿vale? Previsiblemente para finales del año que viene, pero eventualmente podríamos ir al 2025 en función de cómo vaya sucediendo un poco todo lo que tiene que ver con la normativa y demás, ¿vale? Rápidamente, mostraros un análisis muy rápido de lo que tiene que ver con lo económico, ¿vale? Sé que seguramente será una pregunta que surja sobre el final, me adelanto, ¿vale? La gama evidentemente es una gama que es más cara. Esta es un poco la foto de lo que tiene que ver con una evaluación de inversión, ¿vale? Fijaros, este es el coste de adquisición de una gama actual, SM6, y un poco lo que hemos estado comentando, ¿no es cierto? Costes de reciclaje, las políticas de carbono, como la que va a implementar España el año que viene, de los 100 euros, lo que tiene que ver con mejora de la performance, un mando que dura más tiempo, que tiene más maniobras, más endurancia mecánica, ¿vale? Reducción de costes de mantenimiento, no necesitar engrasado, etcétera, ¿vale? Toda esa serie son ahorros al final que presenta la gama, ¿no es cierto? Aquí hemos puesto uno de training, bueno, puede ser, al ser una gama nueva, aunque la maniobrabilidad es la misma, lo decía, puede que haya que hacer un training al personal de operación y mantenimiento, eso puede ser un coste en contra, ¿vale? Pero de alguna manera lo que esquematizamos aquí es el valor que estamos poniendo en la nueva gama, ¿vale? Y de ese valor extra por sobre la gama SM6, lo que nosotros repercutimos a nivel comercial finalmente, que es en torno a un 35%. 30-40% va a ser el salto de gama, lo hemos puesto aquí en promedio de 35, y este es un poco el salto que va a tener respecto a la homóloga de SM6, ¿vale? Y el resto, como veis aquí, es gift, es un regalo, ¿vale? Esto es un análisis de inversión, ¿vale? Relés de protección. Rápidamente salimos un poco, nos vamos a relés de protección. Simplemente comentaros, esto es un poco la gama que tenemos hoy de relés de protección, ¿vale? Es una gama es un portfolio bastante amplio. Tenemos muchas series, estos productos también de la adquisición a lo largo de los años, ¿vale? Bueno, Areva y demás, Areva y demás, pues distintos relés. Actualmente los que más conocéis pues, pueden ser estos de aquí, pero nosotros estamos intentando migrar a esta gama, ¿vale? Estos son los relés más potentes que nosotros tenemos dentro de la compañía, ¿vale? Los que al final también compiten con los relés Relion de ABB, con los Cyprotec de Siemens, demás son los relés más potentes, ¿no es cierto? Hablamos de display digitales, ahora lo vamos a ver, relés display de color, relés extraíbles con posibilidad de arco interno, software de programación, etcétera, ¿vale? Al final estos son relés mucho más potentes y los que esperamos que vengan a reemplazar en un futuro a esto que está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, centrándonos en la gama de Cersei, como se denomina, P3 y P5, ¿vale? Y son también los que tienen más aplicación en el ámbito de la media tensión, ¿vale? Recordemos, estamos hablando de la parte de celdas, transformadores. P3 y P5 es lo que tiene más acogida, sobre todo P3, ¿vale? Vamos a ver que el P5 es bastante más potente. Tenemos dos tipos de relé aquí, uno que denominamos estándar y otro que denominamos para aplicaciones más avanzadas, ¿vale? Ambos comparten todo lo que tiene que ver con la parte de protocolos, ¿vale? Son relés sumamente potentes desde el punto de vista de ciberseguridad y de protocolos, ¿vale? 61850, DNP, Modbus TCP, en fin, protocolo de redundancia, todo lo que se os ocurra a nivel protocolos, pues este relé lo tiene, ¿vale? Súper potente de ese lado. La versión estándar cuenta con tres tipos, la 10, la 20 y la 30. Básicamente, en lo que difieren unas de otras, sobre todo en la 30, es la parte de funciones de tensión. El 30 incorpora 4 canales de tensión, lo que le permite hacer funciones de sobre y subtensión, sobre y subfrecuencia,
direccionales, de fase y tierra, ¿vale? Mientras que los del 10 y el 20 se queda más en funciones sobre intensidad de fase y tierra, sobrecarga, etcétera. Lo que tiene que ver más con un CPAM quizá 20 o 40. 40 no, pero un 20 o los VIP sí, ¿vale? Y luego en el otro lado tenemos el avanzado. Fijaros que es un relé que el display es más grande, es un relé que la caja, digamos, es más ancha, ¿vale? No nos olvidemos que ese es un relé modular, se le puede incrementar tarjetas de entradas y salidas, ¿vale? Entonces es un relé que permite justamente mayor entrada de digitales, ¿vale? Que está destinado a aplicaciones más particulares. Veis aquí el F de feeder, que es un alimentador, una celda de alimentador, aplicaciones de motor, aplicaciones de generador, aplicaciones de transformador con la diferencial de transformador, la 87, ¿vale? Entonces es un relé para aplicaciones justamente más avanzadas, ¿vale? Aquí esquematiza un poco en la aplicabilidad que tiene cada uno en distintos sectores de la red, ¿no? Hablábamos del G para la parte de generación, el M para lo que tiene que ver con motor, es decir, una unidad destinada a cada aplicación en particular, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que a nivel celdas, un centro de transformación, es más probable encontrar un relé de tipo P3U10, 20 o 30 que alguno de este tipo, ¿de acuerdo? Pero no obstante, podría haber alguna aplicación como protección de motor y demás en la que podamos dotarlas de este tipo de protección, ¿de acuerdo? Resumen rápidamente, aquí están los que decíamos, ¿no? 10, 20, 30, un poco las diferencias entre ellos. Fijaros aquí, los canales de intensidad de corriente son los mismos, pero los de tensión, lo que decía, ¿no? 1, 1 y aquí 4, ¿vale? Evidentemente todos con comunicación, distintas posibilidades de puertos, RJ45, fibra óptica, etcétera, ¿vale? Aquí es bastante flexible la gama en ese sentido. Y aquí un poco la comparativa de el Advance y el Universal, ¿vale? Las diferencias entre uno y otro. Y rápidamente, aplicabilidad de funciones que puede tener cada uno, ¿vale? No voy a entrar en mucho detalle aquí, esto está en los manuales, en los datasheets de los relés, pero esto es un poco un resumen de lo que puede tener cada uno, ¿vale? Y en dónde puede aplicar, ¿de acuerdo? Y luego nos metemos en el P5, ¿vale? El P5 con sus dos versiones también, una pequeño más compacta y otra ya un poco más grande, con un display ya de color y demás, ¿vale? Y este es un relé más potente, ¿vale? En media tensión, salvo aplicaciones más complejas y demás, quizá puede ser difícil encontrarlo, ¿vale? Pero en aplicaciones, insisto, complejas, hospitales y demás, pues puede ser que esto se trabaje, de hecho lo hacemos, ¿vale? Entonces es un relé que es extraíble, ¿vale? Esta manija aquí en verde pues permite extrabilidad, esto es muy importante, la extrabilidad, sobre todo en alta tensión, por ejemplo, porque la carcasa y el cableado de detrás queda fijo, lo que hago es reemplazar, imaginaros que se le daña la CPU, al final estos son relés electrónicos, ¿no es cierto? Se le puede quemar una CPU o lo que sea, pues bueno, la extrabilidad me permite quitarlo, reemplazarlo por uno nuevo, volverlo a meter, bajarle la configuración a través del software, y que el relé esté operativo en apenas media hora, una hora, lo que sea, ¿vale? Me evito de hacer todo el cableado. Si tuviera que hacer el cableado, el tiempo sería mayor y sobre todo daría lugar a errores, posiblemente, ¿vale? Producto de la rapidez y producto de que cambiar algo pues puede dar errores. Entonces, esta ventaja de extracción es muy importante, sobre todo, insisto, en la alta tensión, esto es muy importante, ¿vale? Bueno, también tiene aplicaciones evidentemente, de feeder, transformador, motor y demás. Es un relé que viene de serie con arco eléctrico, la funcionalidad de arco eléctrico, ¿vale? La sensora óptica que se pone dentro de los compartimientos de barras o de cables para cuando hay un arco eléctrico, que es un destello luminoso, lo detecte y tenga la capacidad de operar y despejar el cortocircuito, ¿vale? Es un relé que tiene la funcionalidad de arco interno, ¿vale? Que es diferente al refuerzo de la cabina. El arco interno tiene dos patas. Una es el refuerzo de la celda, como tal, el IAC a 4 caras, o 3 o 4 caras, y otro es el relé de protección, que detecta un arco eléctrico, dispara y abre la celda, aísla, ¿vale? Para dejar de alimentar ese arco eléctrico. Y luego, bueno, aquí un resumen un poco de, ¿no? Decíamos de feeder, motor y demás, lo que tiene cada uno, y el Exergy Pro, que es la herramienta del software para la utilización y la carga de ajustes, y la lógica también, ¿no? Propia del relé, ¿vale? Evidentemente es un relé que trabaja con 61850, doble puerto, etc.
Hay una ventaja también importante que tiene este tipo de, esta gama, que es el hecho de poder hacer ensayos no con la maleta física de inyección, sino con el software, ¿vale? Esto es importante quizá para rápidamente en un laboratorio ver la configuración del relé, ver los disparos, los tiempos y demás. Evidentemente no reemplaza una inyección a través de maleta, porque en ese caso, por ejemplo, los circuitos y demás no se prueban, pero sí que prueba la lógica y los tiempos del relé, ¿vale? Entonces puede ser una herramienta bastante útil también que tiene esta gama. Y aquí un poco de resumen, viendo el hardware del relé, la parte de detrás, ¿no? Lo que decíamos, el doble puerto, la tecnología PRP que se utiliza en 61850, la cantidad de entradas y salidas, evidentemente es un relé bastante más, los canales analógicos, ¿no? De corriente, de tensión, es un relé, el puerto YB para conexión de sincronización horaria y demás, es un relé súper potente, ¿vale? Y aquí el resumen, ¿no? de protocolos y demás, ¿vale? La posibilidad de conectarte desde el puerto frontal, conexión mini USB, etcétera, ¿vale? T300, rápidamente, T300 es un equipo muy potente, ¿vale? Se la conoce, es una RTU también, podemos decir que es un PLC, que es un cerebro, pero básicamente lo que nos permite, y sobre todo en la media tensión, en lo que es la celda, centros de transformación, es darle automatismo, ¿vale? Hacerlos inteligentes y darle automatismo. Centros de transformación complejos, como podría ser, y vamos a ver una arquitectura ahora de ejemplo, el centro de un hospital. Por ejemplo, imaginaros un centro de un hospital, la instalación eléctrica, un centro de cabecera y luego un anillo cerrado con muchos centros, ¿vale? Una solución muy habitual que damos nosotros en este tipo de centros es ponerte 300 en cada uno de esos centros de bucle, ¿vale? ¿Qué me permite eso? Pues lógicas, hacer lógicas de apertura y cierre, despejar fallas, ¿vale? Este es una RTU que es modular, se le van poniendo distintos módulos, ahora lo vemos en las próximas slides, módulos que controlan la media tensión, módulos que controlan la baja tensión, ¿vale? Entonces eso me permite jugar y hacer diferentes cosas, supervisión desde energía, lógicas de apertura y cierre, detección de paso de falta, en el caso de estos centros que explicaba de media tensión, ¿vale? Es decir, es un equipo muy potente que me permite, quedaros un poco con la idea, automatizar los centros, ¿de acuerdo? Además es un equipo que tiene tecnología Zigbee, puede recibir las señales de los sensores que veíamos hace un rato de temperatura, de humedad, o sea que es un equipo sumamente potente, ¿vale? Aquí está un poco desglosado cómo actuaría, ¿ves? La unidad central, que es la cabecera, el HU250, que es el PLC en sí, el RTU en sí, ¿vale? Luego la parte modular, el módulo que interviene en la media tensión para hacer diferentes cosas, medición de energía, decíamos, detección de paso de falta, lo mismo en la parte de baja tensión, ¿vale? Es extensible, es modular, ¿vale? Es rackeable. Entonces se puede adaptar a cada instalación, ¿vale? Y una fuente de alimentación auxiliar que también suele convivir con este equipo, que es la fuente de alimentación segura, la PS50 o la 100, ¿vale? Dependiendo un poco la potencia, pero son las fuentes de alimentación segura que le dan justamente alimentación desde un banco de baterías, o sea, desde las baterías, a este tipo de equipo en caso de pérdida de servicios auxiliares, ¿vale? Eso es también bastante importante. Fijaros aquí, al final esto tiene puertos Ethernet, se puede hacer un anillo, ahora lo vamos a ver en la arquitectura, con los relés de protección, con los multimedidores, si la instalación lo tiene, con el HMI que decíamos si recordáis la parte del SMD, ¿no? Tengo un HMI, bueno, lo puedo linkear también al PLC, a este T300 que pueda estar dentro del cajón de baja y automatizar todo el centro. Entonces, la capacidad que me da este tipo de equipos es, como veis, muy, muy grande. Dependerá de cada proyecto lo que se quiera aplicar, pero la potencia realmente es muy grande, ¿vale? Bueno, aquí repasa cada uno, este es el módulo SS150 de media tensión, ¿vale? Las posibilidades de lo que tiene, decíamos lógica de detección de paso de falta, los distintos protocolos, ¿vale? Calidad de energía, también es capaz de medir. El módulo LV150 de baja tensión, pues un poco lo mismo, ¿no? Gestión de la calidad de la energía, sobre todo para los cuadros de baja tensión, ¿vale? El cumplimiento de protocolos, demás, ¿vale? La fuente de alimentación, que decíamos, aquí está el caso de la PS100, ¿vale? Al final es un fuente de baterías y rectificadora, ¿no? Alimentación 230, salgo a 24 o 48 de continua y tengo un banco de baterías para darle alimentación segura a lo que es protecciones y T300, ¿vale?
Las posibilidades que podemos encontrarnos o la solución tienen que ver con, bueno, puede ser provista en un armario mural, ¿vale? Dependerá de la instalación y demás. Puede ser provista dentro del cajón de baja tensión. Aquí está en una celda RM6, pero evidentemente también en una SMRC, ¿vale? En el cajón de la baja tensión. Se puede alojar ahí el equipo. Y solución abierta a medida. ¿De acuerdo? Puede ser instalada, por ejemplo, en un armario dedicado de protección que tenga la instalación. Vale, al final aquí no hay limitación desde el punto de vista físico, salvo la de cableado y demás, pero el equipo puede convivir en cualquier espacio. Y este es un poco el resumen, ¿no? Los protocolos que utiliza, la potencia de ciberseguridad que tiene, la flexibilidad por el hecho de ser modular y escalable, ¿vale? El resumen de la potencia que tiene el T300 como tal. ¿De acuerdo? Y por último, ya para meternos finalmente en la parte de, antes de meternos, mejor dicho, en la parte de preguntas y respuestas, simplemente he querido poner aquí dos arquitecturas modelo, ¿vale? Decíamos hace un momento, una que tiene que ver con el Active y la otra con el Active Plus, ¿vale? Recordar, Active hablábamos de, o lo que nosotros proponíamos, sensórica de temperatura, sensórica de humedad medioambiental y la posibilidad de no tener un HMI local, porque puede ser un centro remoto, o no me interese tenerlo ahí, y tener un vínculo que me permita irme al cloud, a una SCADA o al cloud para hacer analítica, ¿vale? Entonces, ¿eso cómo lo logramos? Fijaros aquí. Esto evidentemente yo lo he esquematizado aquí con dos celdas separadas, pero puede ser una, podría ser una misma, ¿vale? Al final en la misma celda puede convivir todo. Lo he querido poner separado porque la tecnología de recepción de información es diferente, ¿vale? Entonces, fijaros, o imaginaros, mejor dicho, un centro de transformación, todas las celdas, ¿vale? Transformador, sensórica de temperatura, porque al final el transformador tiene en sus puntos de conexión de alta y baja, también tendrá sensórica de temperatura en esos puntos críticos que decíamos, ¿vale? Luego tendrá su centralita, en este caso está ejemplificada la NT935, que tiene comunicación, ¿vale? Podría ser otra. Tendrá sus ondas PT100 para la medición de los núcleos, de la temperatura, ¿de acuerdo? Bueno, todo eso, un cableado serial RS485 puede ir a un concentrador, ¿de acuerdo? Es un concentrador que viene en la solución Plus de Trafo, viene ese concentrador que habla protocolo Zigbee para recopilar la información de esos sensores y por cableado duro serial la del temperatura, ¿vale? A la celda lo mismo, a la celda estará dotada con esos concentradores porque también tendrá la sensórica de temperatura que vimos y la de ambiente. Esos concentradores que hablan protocolo Zigbee inalámbrico son capaces de recopilar esa información y todo en cableado duro serial se va a este, podríamos decir switch o es un conversor, mejor dicho, de RJ45 a RS485, suma toda la solución. Esto podría ser, yo aquí he puesto dos, ¿vale? Por eso he puesto o este es hasta 9, el EU9 tiene hasta 9 de estas, o sea que aquí imaginaros que la solución puede ser lo compleja que querramos, ¿vale? Nos vamos al puerto serial de este equipo que vemos aquí, que ahora lo voy a comentar, pero me vengo para aquí. La misma celda podría tener, mejor dicho, tiene relé de protección. Veíamos P3, ¿no? En este caso, P3, que puede tener en cableado Ethernet un anillo de Modbus, ¿vale? Que también puede estar vinculado al T300. Imaginaros que este es un centro súper complejo, decíamos bucle, necesito lógica de apertura y cierre en cada uno de esos bucles, entonces este cajón de baja, además de tener el relé, podría tener el T300. ¿Vale? Con la lógica de media tensión, con la parte de baja tensión, etc. Pero al final lo que tengo es un cableado en Ethernet sobre Modbus o TCP o lo que sea, ¿vale? Cualquier tipo de protocolo, y lo tengo cableado duro en Ethernet a esta pasarela también, misma. Fijaros que esta pasarela tiene serial y también tiene Ethernet, ¿vale? Pero además, como si fuera poco, también habla Zigbee, al igual que estos concentradores, con lo cual también es capaz de recibir la información de estos sensores. Simplemente que aquí en esta arquitectura está puesto con concentradores porque esto tiene una limitación de alcance, ¿vale? Evidentemente la PAS. Entonces, quizás es preferible poner un concentrador en celda, por celda, y luego hacer un cableado duro hasta esta pasarela, ¿vale? Entonces, esta pasarela justamente es la que reúne toda esa información y es capaz de, a través de un puerto de Ethernet, irse salida al cliente, ¿vale? A esa SCADA, aguas arriba que decíamos. ¿Vale? Entonces fijaros que con este equipamiento de relé T300 y sensórica y a través de una pequeña pasarela que construye el panel, ¿vale? PAS 600, que tiene este tamaño en el cajón de baja, soy capaz de llevarme toda esa información a una SCADA, ¿vale? Sin pasar por un HMI local y nada. O sea que esta pasarela realmente es súper potente.
¿vale? Desde el punto de vista de arquitectura y de lo que me permite hacer. Perdón, y si nos metemos en una solución un poquito más compleja, la Active Plus, ¿vale? Vamos a ver el SMD que decíamos, ¿vale? El SMD es de Substation Monitoring Device. Imaginaros que ahora toda esa información la queremos o no en una SCADA, pero la vamos a tener centrada o centralizada en la celda, a pie de equipo, ¿vale? En el mismo centro de transformación. Entonces, al final, ¿qué nos permite este SMD? Bueno, una plataforma 24/7, tendrá la información de todos los relés, perdón, de los relés, de los sensores de temperatura, de humedad, los 3 puntos que dijimos hace un rato, ¿vale? Podrá tener las ondas PT100 también, del transformador, ¿de acuerdo? Que pueden estar cableadas al relé de protección, ¿vale? Pueden estar cableadas al relé de la centralita del trafo o también al relé de protección, es otra forma de hacerlo, es otra filosofía, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, aquí tendremos todos esos, temperatura, humedad, relé y PT100, centradas en un cerebro, ¿vale? En un cerebro que es este que está aquí, que es un PLC, ¿vale? Del cual van a colgar también los concentradores, que son los que van a recibir la información de los sensores inalámbricos, y también estará esa pantalla HMI que decíamos, que es la que me va a mostrar la información, y habrá un módem también, podrá haber un módem GPRS, ¿vale? Porque este sistema está pensado también para enviar alarmas de tipo SMS a los operadores, ¿vale? Cuando determinadas alarmas que estén programadas de temperatura y demás se pongan, pues es capaz de enviarme alarmas a través de un módem GPRS al móvil, ¿vale? O sea que tiene una potencia bastante grande también. Entonces esto es un poco lo que se vería en ese HMI que decíamos, ¿vale? La parte de temperatura, pues se ve así, ¿no? Al final vemos el esquema unifilar, vemos la temperatura de cada celda. Esta es una temperatura máxima, pero dentro de cada celda, si me meto, vamos a ver lo que se ve aquí, ¿vale? Esto es una primer foto del cuadro en donde me dice las temperaturas, evidentemente si está cerrado o no, las corrientes que circulan y demás, y me puede poner warnings en rojo y en amarillo, ¿vale? Y esto me puede alertar de que puede haber un problema. Esos warnings tienen que ver con estos, ¿vale? Esto es lo que veo dentro de cada celda, evidentemente veo las 3 fases, ¿vale? Y lo que hago es setear niveles de prealarma. Prealarma amarillo, alarma rojo. ¿Y cuándo se activan? Cuando la discrepancia entre fases es la que lo activa. Esto es lo importante, ¿vale? No la temperatura de fase en sí, porque podrían estar todas a 45 producto de una sobrecarga, ¿vale? Y no necesariamente mostrar un problema, pero sí la discrepancia. Que la fase R tenga una discrepancia de 15 grados con la fase T, me habla de que hay un problema, de que hay un fallo, ¿vale? Por eso este sistema mira la discrepancia entre fases, ¿vale? Fijaros, aquí una discrepancia de 20, tengo la alarma en rojo seteada en 15, pues me sale el warning rojo en el display que veíamos antes, ¿vale? Y luego la parte de humedad está ejemplificada en esto. Evidentemente mido la temperatura ambiente con un sensor, la humedad con el otro sensor, ¿vale? Y calculo el punto de rocío y lo indico en un grado de severidad, decía, de 0 a 3, 4 puntos, ¿vale? Entonces me dice que la celda puede estar condensando los 4 días la última semana, ningún día, ¿vale? En función del grado de severidad me dará esa información, ¿vale? Fijaros aquí que es toda información, vale, esta es la parte del relé de protección, decíamos, si os acordáis, el tercer punto hablaba de la vida útil del interruptor, veis aquí, número de operaciones 85, pues está un 1% de su vida útil, ¿vale? Y kiloamperios al cuadrado, esto es la endurancia eléctrica, 1361, pues está un 5% de su vida útil, ¿vale? Esto lo contrasta con el manual del fabricante, evidentemente, ¿vale? Entonces me da información real del estado de vida útil del interruptor. Y esto para el caso de temperaturas de un trafo. Fijaros, bobinado de alta y bobinado de baja. Evidentemente persigue la misma filosofía, ¿no? Discrepancia de fases. Simplemente que aquí tengo los dos bobinados. Fijaros que aquí el HMI me muestra información que como operario tengo que ser capaz de interpretar para tomar una decisión. O no, ¿vale? Es un poco diferente a la filosofía del SCADA, o mejor dicho, de la nube, en donde hay analítica, hay informes, y esos informes me advierten de algo. Aquí el conocimiento tiene que pasar por el personal de operación y mantenimiento que ve esta información y es capaz de ver si hay un fallo y tomar alguna decisión, ¿vale? Son filosofías diferentes, ¿de acuerdo? Vale, pues esto era un poco todo lo que quería mostraros. Creo que estamos en tiempo, me he pasado unos minutillos, ¿vale? Pero suele ser habitual en mí, que me enrollo mucho hablando, ¿vale? Pero
dejamos estos 15-20 minutos que quedan para preguntas que tengáis, seguramente que tendréis, ¿vale? Así que os escucho. Estaba seguro, Matías, que te ibas a pasar de Claro, tu tiempo. por eso lo he dicho, anticipándome. Bueno, Bueno, pues César, tenemos... eso. ¿Qué tal? Tenemos varias preguntas, no creo que vaya a dar tiempo a responder todas, pero bueno, vamos a intentar responder 4 o 5, hay como 15, 4, 5, 6, y el resto, como en anteriores webinars, ¿vale? Las personas que no... Vayas a cogerlos un poco al azar. Las preguntas que no queden respondidas, ¿vale? Voy a coger un par de al principio, un par del medio y un par del final, ¿vale? Para que sea justo para todos. Entonces, las preguntas que no queden respondidas, por favor, como hemos hecho en otras ocasiones, enviadlas a través del correo de cogiti@cogiti.es para que las podamos tener y os las pueda responder el ponente. Nosotros se las facilitaríamos a Matías para que las pueda responder. Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, con esta de David Martín. Dice, se ha comentado aire seco, se necesitan filtros absorbedores de la humedad o similar en zonas húmedas, por ejemplo. Gracias. No, a ver, esto es una tecnología, a ver, nosotros lo damos dentro de la celda, así como entregamos el hexafluoruro, evidentemente dentro del cárter, pues aquí entregaremos el aire puro, ¿vale? Lo que sí en los laboratorios, la producción o cómo se fabrica esto, bueno, sí, evidentemente hay un filtrado de impurezas seguramente a través de filtros y demás, y es inyectado adentro del cárter a presión, ¿vale? Pero evidentemente la celda se entrega de esta manera y el mantenimiento también podríamos decir que va a ser igual al hexafluoruro en lo que tiene que ver con que si hay alguna fuga, pues tendrá que ser el fabricante el que tenga que intervenir para reponer este gas dentro del cárter, al igual que lo tiene que hacer hoy si hay una fuga de hexafluoruro, ¿vale? La cabina evidentemente quedará sin poder operar hasta que se solucione esta cuestión, ¿vale? No sé si responde la pregunta o vuelvo por ahí un poco la respuesta. Si quieres, David Martín, si continúas con nosotros y quieres alguna duda más, la escribes y la tengo en cuenta, ¿vale? Como si fuera una ampliación de la pregunta en el caso de que no haya quedado respondida. Vale. Bueno, aquí tenemos P. Moreno ha hecho varias. Vamos a hacer, por ejemplo, una. P. Moreno nos decía, el control, telecontrol, ¿cómo se realiza? ¿Vía internet? ¿Ponéis equipos con tarjetas GSM o de qué modo? El telecontrol, bueno, como habéis visto ahí, se puede utilizar a través del propio T300, ¿vale? La propia motorización de las celdas y al final tener relés de protección y T300, eso ya me permite telecontrolar. Al final el telecontrol como concepto es la capacidad de maniobrar la celda de manera remota, ¿vale? Y eso lo puedo lograr de muchas formas. Evidentemente una celda tiene que estar motorizada para poder abrir, luego recargar los muelles y volver a cerrar y demás, ¿vale? Pero luego la inteligencia que le dé para hacer eso a través de controladores SS150 que puedan estar en el T300 o en los propios relés de protección para abrir y cerrar y demás, pues lo puedo hacer con toda esta tecnología, ¿vale? Y respecto a la tarjeta GPRS, ¿vale? Si os fijáis en el último ejemplo, hablaba de que tenemos un módem con tarjeta GPRS justamente para el caso de alarmas. Al final la tecnología GPRS, que es la de móvil, ¿vale? O la actual 4G o la antigua 3G y demás, me permite el envío de mensajes de texto para lo que tiene que ver con alarmas. Yo no voy a poder maniobrar de manera o telecontrolar de manera remota desde el móvil a través de un módem GPRS una celda, ¿vale? Para eso habrá otros dispositivos como, insisto, el T300 y demás, ¿vale? Son cosas diferentes. El GPRS me permite más alarma, más información, lo otro más telecontrol, ¿vale? Fenomenal, pues muchísimas gracias, Matías. Bueno, esta persona misma, P. Moreno, hacía la pregunta de comparativa de precios entre estas nuevas celdas y las SM6, pero luego la has puesto, así que entiendo que esa pregunta ha Sí, quedado... sabía que iba a surgir y me adelanté con el slide, Ya pero lo he bueno, visto. simplemente refrescar un poco, bueno, de que el hecho de nosotros hemos posicionado la gama entre un 30 y un 40% por encima del actual SM6, ¿vale? Para el mismo tipo de función, evidentemente. Y eso está, vamos a decir, un poco justificado por la slide que hemos mostrado, ¿no? El hecho de
de los ahorros, sobre todo en mantenimiento, el tener una celda que no precisa de reciclado al final de su vida útil, el tener una celda que es bastante más potente desde el punto de vista del mecanismo y que por tanto dura más, ¿vale? Todo eso redunda en optimización de costes, que al final son los que hay que poner en valor en el momento de analizar una inversión, ¿no? Esta slide lo que mostraba justamente era un poco ese análisis. Al final de la vida útil termina siendo más rentable este equipo por sobre el otro, ¿cierto? Genial. Matías, justo a raíz de esa pregunta y otra que está conectada, Asistente Anónimo nos decía, ¿podría explicar mejor por qué es un regalo parte del extra coste indicado en la nueva gama? Bueno, porque es un regalo. Yo creo que también tiene que ver con una parte de posicionamiento, ¿no es cierto?, en el mercado, en lo que tiene que ver con el precio. Evidentemente, si nosotros diéramos ese 54 que hemos mostrado ahí, pues la celda seguramente resultaría muy cara, sería muy difícil de penetrar en el mercado, ¿no es cierto? Entonces nos hemos posicionado en un porcentaje que creemos razonable y entendemos que lo otro lo podemos, si existen, al final este es un análisis, ¿vale? Tampoco nos tenemos que ceñir al 54 por completo, podría ser 52, 50, ¿vale? Esto es un análisis de inversión y ahí están puestos unos costes estimados, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay un plus que nosotros decidimos darlo y no cobrarlo simplemente por eso, para dar un plus y porque quizá de otra manera nos posicionaría mucho frente al mercado. ¿Vale? Entendemos que una gama al 50% más cara pues es muy difícil, por lo menos de momento que todavía ni siquiera existe, aunque existirá una prohibición, pues resultar muy difícil de posicionar. ¿De acuerdo? Tiene que ver un poco con eso. Fenomenal. Alejandro García nos pregunta, ¿disponéis de sensores de tensión y corriente según normativa IEC 618691011 para conectar a vuestros relés de protección de la gama EAS Sergi? Sí, actualmente los sensores de intensidad que funcionan con los Exergi, concretamente con el P3 U30, que funcionan los LPST nuestros, que son los Low Power Current Transformer, TLP 130 de circuitor, ¿vale? Son unos TIs electrónicos, ¿vale? Que tienen salida de milivoltios, simple secundario, ¿vale? Solo para aplicaciones de protección. Es cierto que la gama 10 y 20 necesita de los transformadores monofásicos convencionales de epoxi, ¿vale? Que ahí me permiten los dobles y triples secundarios. Y lo que tiene que ver con el P5 también la utilización, si mal no me equivoco, de LPSTs, ¿vale? Que son los transformadores electrónicos de baja potencia. Y en el caso de los de tensión, los trafos de tensión, pues lo mismo. Existen LPVTs, ¿vale? También que funcionan con este tipo de relés de protección, ¿vale? Y está estudiándose también una solución a través de los VPIs, de los sensores de presencia de tensión. Lo que ocurre con los VPIs es que al final tienen me saldrá, clase de precisión más de medida que de, o de medida que de protección, ¿vale? Entonces hay un problema de clases, más que nada, para lograr eso, pero sí que estamos detrás de desarrollos de LPVTs que son bastante más, son más prácticos también, porque al final son conectores enchufables y mucho más prácticos que tener los TTs monofásicos de toda la vida, ¿no? Genial, muchísimas gracias, Matías. También nos preguntaban, vamos a ir cerrando con 2 o 3 preguntillas más. Decía Ricardo Frastela, nos dice, buenos días, gracias por la indicación de normativa respecto a la prohibición del SF6 en MT. ¿Tendréis información sobre la prohibición para paramenta de alta tensión desde 52 kilovoltios hasta 420? Muchas gracias. No la tenemos. Bueno, yo la desconozco. Y en principio, por lo que he leído de lo que tiene que ver con las propuestas que se han enviado al Parlamento, se habla hasta 52, ¿vale? Hasta 52 kilovoltios. Yo creo que debe estar previsto hasta 72, porque es el rango final que faltaría de la media tensión, ¿no es cierto? O en donde se puede encontrar todavía paramenta con hexafluoruro. De momento las propuestas que se han pasado para estudio, ahora que es al Parlamento Europeo, es hasta 52 kilovoltios, ¿vale? Pero bueno, es una pregunta interesante, me la voy a apuntar para consultarlo, ¿vale? Porque es probable que tenga que haber información hasta los 72 kilovoltios, a ver cómo se va
se va a resolver esa parte. Genial. Muy relacionado con esto, hay una pregunta que nos dice asistente anónimo. Hola, ¿podrían indicar el Real Decreto, el número de Real Decreto o el Real Decreto, donde se indica el canon por hexafuro? Wow, sí, eso diría que estaba aquí. De memoria, imposible. Creo que estaba aquí, a ver. No, no lo indica. Vale, pues también como tarea, ¿vale? Sé que está publicado en el boletín oficial y aquí está sección 1 y vale, pero no es suficiente para sacar la información de ahí. Vale, pues me lo apunto como para conseguir el decreto, ¿vale? El decreto. Bueno, si te parece, Matías, lo que podemos hacer, como luego nos enviáis la presentación, puedes Sí. ponerlo en la propia presentación, en el propio PDF, poner Real Decreto tal, y así se da Vale, correcto. la dejamos como respondida, si os parece correcto. Muy bien. Fenómeno. Y nada, vamos a hacer ya una última preguntilla. Nos comenta por aquí el asistente anónimo. ¿Por qué utilizáis sensores térmicos? ¿No serían necesarios en caso de usar pasatapas atornillables IEC? Son cosas diferentes. Una cosa es la tecnología de pasatapa atornillable o el tipo de conexión del cable en sí, que tiene que ver con eso. Y otra cosa es el sensor de temperatura que nosotros utilizamos en ese punto para medir el punto ese caliente, la temperatura que tiene en ese momento y bueno, en tiempo real, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es la tecnología de conexión del cable y otra cosa es ese sensor que nosotros agregamos en ese punto para monitorizar la temperatura en tiempo real de ese punto y ver si estamos ante una falla en algún momento de su vida útil o no. ¿Vale? Fenomenal, pues muchísimas gracias, Matías. Y la última, ultimísima de P. Moreno, que había hecho varias, y para dejarle otra respondida en directo, nos dice, para conexiones con doble conductor por fase, ¿se permiten estas celdas? ¿Qué máxima sección doble por fase es permitido? ¿Requiere tapas especiales o equipos no estándares? Bueno, esto es igual que en la SM6, ¿vale? En el caso de la IM tenemos hasta 2 conductores por fase, hasta 240 milímetros. En el caso de la de automático tenemos hasta 2, estoy hablando un poco de memoria porque esto está en los manuales, ¿eh? Es igual que en la SM6. Si mal no recuerdo, tenemos hasta 2 de 630 y de amperios y de 400 milímetros de sección, que es la que más soporta, ¿vale? La de interruptor automático. Evidentemente luego habrá que configurar. Claro, lo que pasa aquí es que, por ejemplo, si yo tengo 2 cables por fase, de 630 a 400 en una de M1, en una de automático, de MVL, en la SMRC, y claro, y la gama todavía, recién a fin de año, si os recordáis el roadmap, va a tener embarrados de 1250, porque necesitaría ponerle un embarrado de 1250 a esa celda, incluso el corte en 1250, no lo tendré disponible, ¿vale? Pero, evidentemente, cuando la gama esté completa con 1250, pues permitirá lo mismo que la SM6. Esto es 2 conductores de 630 hasta 400 milímetros, 2 conductores de 400 hasta 240 milímetros en el caso de IMs, QMs, remontes, ¿vale? Es lo mismo que la SM6. Y De acuerdo. evidentemente, perdón, y para terminar, creo que lo preguntaba, los terminales de conexión también son diferentes en el caso de doble terna, que si es de simple terna, ¿vale? Son diferentes, pero todo eso también está solucionado igual que lo está hoy en la SM6, sin problema. Genial. Pues nada, vamos a dejarlo aquí. Quedan 10 preguntas, pero se nos ha ido un poco el tiempo que teníamos previsto para esta sesión. Como os he comentado, cualquier pregunta que tengáis aquí y queráis hacer al ponente, nos la podéis mandar directamente a cogiti@cogiti.es y nosotros os la facilitamos al ponente para que luego él haga la respuesta. Incluso si enviáis esas preguntas, podríamos hasta, se me ocurre que alguna vez lo hemos hecho, añadir un apartado final en una diapositiva última con una especie de quiz, ¿no?, de las preguntas más frecuentes para que la gente ya tuviese la respuesta completa y que todos los asistentes que habéis estado hoy aquí pues tengáis también la respuesta a vuestras preguntas. Por nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado hoy aquí.
Os esperamos el próximo miércoles tecnológico, que tenemos ya la información. Me acaban de pasar por pinganillo un sneak peek de la siguiente, va sobre ahorro energético con SAIS. Estamos deseando poder ofreceros esta nueva temática, así que esperamos veros a todos y a todas aquí. Recordaros, como siempre, que todos los que os habéis inscrito recibiréis un correo electrónico en los próximos días con la presentación, con estos apartados que hemos comentado del Real Decreto y demás, y la webinar grabada para que la podáis ver, y que todas las tenéis tanto aparte de que las recibáis por correo, las tenéis en el apartado de Plan Ingenia Futuro, concretamente en la sección de webinars de ese plan, dentro de nuestra página web cogiti.es o www.cogiti.es. Por mi parte nada más, os esperamos en el siguiente webinar y que tengáis un buen mes. Un saludo. Gracias a todos.